Hoy vamos a cocinar 3 ensaladas que van muy bien para esta temporada de calor. No son las típicas ensaladas de lechugas con hojas verdes, pero sí llevan las 3 un ingrediente de estrella, que es el queso feta vegano. Si no has visto ese video, por aquí arriba te dejo el enlace y en la cajita de descripción también. Si tienes oportunidad de hacer las 3 ensaladas, compárteme en los comentarios o en mi Instagram cuál es la que te gustó más. Y sin más, me despido, espero te suscribas a este canal, le des like y compartas este video. Nos vemos la próxima semana. Bye. Para la preparación de estas 3 ensaladas, en realidad la cantidad de los ingredientes no es muy importante. Esto te lo dejo a tu gusto y a lo que tengas a la mano. Sin embargo, te voy a dar las cantidades que yo estoy preparando para que te des una idea. Y en cuanto a su tiempo de preparación, están ordenadas de la más rápida a la que te va a llevar un poquito más de tiempo. Vamos a cortar un pepino en cubos. En esta ocasión yo estoy dejándole la cáscara. También hay personas que no les gusta consumir las semillas del pepino. Yo siempre se las dejo, así que esto es a tu elección. Y ahora vamos a picar el jitomate. Yo estoy usando jitomate cherry, 150 gramos, pero también podrías usar jitomate saladet. En ese caso, 3 piezas aproximadamente estaría bien. También vamos a agregar medio pimiento morrón verde. Este ingrediente es opcional, sin embargo te lo recomiendo mucho porque va a añadir un poco de textura a esta ensalada. Esta la puedes cortar en cubitos o en rebanadas. El siguiente ingrediente son aceitunas negras. Si puedes conseguir kalamata, le van mucho mejor. Corta por la mitad o en rebanadas alrededor de 20 aceitunas. A mí las aceitunas me fascinan, así que siempre agrego un poco más. Filetea finamente aproximadamente 1/8 de cebolla morada. Puedes utilizar un poquito más. Y finalmente vamos a agregar 150 gramos de queso feta vegano. Este queso te lo recomiendo ampliamente, el sabor es exquisito y si lo pruebas te aseguro que no te darás cuenta que no es queso. El enlace te lo dejo en la caja de descripción. Y para el aderezo yo utilizo una vinagreta de 2 partes de aceite de oliva por 1 parte de vinagre de manzana. También agrego hierbas finas o italianas y si no tengo ninguna de estas mezclas agrego únicamente orégano, pimienta y sal. Revuelves bien y listo. Al final de este video te voy a mostrar con qué puedes acompañar tus ensaladas. Para esta segunda ensalada vamos a necesitar 250 gramos de ejotes. Removemos las puntas de ambos lados y los vamos a cortar en pedazos pequeños. Colócalos en un sartén y agrega un poco de agua. Ponlos a cocer a fuego medio alto por aproximadamente 15 minutos o hasta que estén suaves. Una vez listos, puedes dejarlos enfriar unos minutos y si sobró agua, escúrrelos. Esta ensalada también lleva jitomate. Yo estoy usando 150 gramos de jitomate uva. También puedes usar 3 piezas de jitomate saladet. Añade también unos cuantos rábanos picados, más o menos la misma cantidad que agregaste de jitomate. Filetea finamente 1/8 de cebolla morada. Agrega también el queso feta en cubitos. Este que estás viendo lo infusioné en ajo, hierbas finas y aceite de oliva. Esta preparación viene en el video que te dejo en la caja de descripción. Y si lo marinas de esta manera va muy bien como botana, con pan o galletas saladas. Añade unas 20 aceitunas negras o calamatas partidas por la mitad o en rebanadas. Para la vinagreta estoy utilizando 1 cucharada de aceite de oliva del mismo en el que estaba infusionándose el queso feta, 1 cucharadita de vinagre de manzana, 1 cucharadita de orégano en polvo, sal y pimienta. Revuelve bien y mezcla todos los ingredientes y esta ensalada ya está lista.
ensalada lleva papas cambray, así que el primer paso es ponerlas a hervir. Yo estoy cocinando 10 papas. Queremos que queden suaves pero firmes. Para saber si están listas, pícalas con un tenedor o con un cuchillo. Y se deberían de poder atravesar muy fácilmente sin ninguna resistencia. Escúrrelas y déjalas enfriar un poco. Aunque te lo muestro por partes, al mismo tiempo que pongas a hervir las papas, también pon a hervir los ejotes. Igual que la ensalada anterior, remuévele las puntas y córtalos en pedazos pequeños. Colócalos en un sartén y agrega un poquito de agua. Y ponlos a cocer a fuego medio alto hasta que se suavicen. Escúrralos y ahora sí vamos a picar el resto de los ingredientes. Aunque podrías dejar las papas cambray enteras, yo prefiero partirlas en pedazos pequeños. Y aquí es muy importante no haberlas cocido de más para que al momento de cortarlas mantengan su forma. Agrega un poco de cebolla morada fileteada y alrededor de 20 aceitunas negras o kalamata. Y nuevamente queso feta, alrededor de 150 gramos en cubitos. En caso de que no pudieras preparar este queso feta vegano, podrías omitirlo de las ensaladas o tratar de conseguir algún tipo de queso vegano en las tiendas, ya sea feta o un tipo fresco que se desmorone. Como en las anteriores ensaladas, también podrías usar una vinagreta, pero yo voy a usar un aderezo con mostaza. Estas cantidades las puedes variar y son solamente de referencia. Yo agrego una cucharada de aceite de oliva, una cucharadita de mostaza de Dijon, media cucharadita de miel de maple, una cucharadita de vinagre de manzana y 2 cucharadas de agua y una pizca de pimienta negra y sal. Revuelve bien, pruébalo y ajusta de acuerdo a tus gustos. Agrégalo a la ensalada, revuelve y listo. Yo acompaño las ensaladas con más proteína y carbohidratos. En esta ocasión preparé un hummus con tomates secos, más adelante te voy a dar esta receta. También preparé quinoa, camotes horneados y alubias. Me despido, muchas gracias por tu tiempo, por estar y compartir. Nos vemos la próxima semana. Estas ensaladas van a llevar queso feta vegano, que por aquí arriba